presencialidad, pero seguramente en algún momento nos avisen y empiecen como a ir a la facu. Si bien en principio el cursado va a ser virtual y las evaluaciones van a ser presenciales, pero dijeron que en el caso de que bajen la cantidad de casos por el tema de la vacunación y todo, para los chicos de primer año van a volver de a poco a la presencialidad. Así que seguramente si ya se vuelve a la presencialidad, nosotros en principio lo que queríamos hacer un poquitito más adelante es organizar alguna clase presencial para que ustedes me puedan conocer de manera presencial, no virtual. Así que bueno, no sé quiénes se animan a poner la cámara, sería bueno que yo ya los pueda ir viendo, los pueda ir conociendo, siempre es bueno conocerles la cara, ¿sí? Para irlos conociendo de a poco. Bueno, si a alguno se le complica, digamos, poner la cámara, pero bueno, me gusta dar la clase mirándolos y por ahí yo veo los nombres nomás. Así ya más o menos voy conociéndolos porque vamos a vernos seguido. Yo también doy clases de apoyo para introducción a además del cursillo, contabilidad elemental, que se llama ahora, y contabilidad básica, ¿sí? Así que me van a ver en el cursado de primer año después de que aprueben el cursillo también. Entonces a mí me gusta irles conociendo las caritas y ya voy relacionando los nombres, los voy conociendo a todos, ¿sí? Bueno, ya son las 12, vamos a arrancar nomás. Vamos a ver. Habíamos quedado en personas jurídicas en la parte de sociedades, creo que era la página 23, 24, para los que tengan la impresión. Ahí tenemos los sujetos activos en las sociedades, ¿sí? Y habíamos hablado del concepto, ¿sí? Cuando nosotros analizábamos las sociedades, decíamos que la Ley General de Sociedades, que se llama la Ley 19.550, en su artículo primero, identifica el concepto de sociedades, ¿sí? Incorporando, digamos, porque se modificó en el 2015 el Código Civil y Comercial y se incorpora ante las sociedades, en realidad eran cuando existían dos o más personas, ¿sí? Podían ser sociedades, personas jurídicas, estos organismos. Pero ahora, a partir de la modificación, se incorporó dentro del artículo a las sociedades unipersonales, ¿sí? Y las sociedades unipersonales son aquellas en las cuales está permitido legalmente que una sola persona constituya una sociedad cuando antes el mínimo era de dos o más personas. Sí, voy a mandar el PDF, chicos. Le voy a decir ahora a los chicos que manden por el link la difusión a los que les falta. O de última, les voy a mandar de nuevo, porque capaz que hay chicos nuevos. Si hay chicos nuevos, manden mensajito a este número. Mientras tanto, ahora síganme por acá, pero manden mensajitos. Ya les paso el número ahora para que los chicos le manden el material. A ver. Este es el número del centro de estudiantes. ...82 63 59... para que nos agenden, ¿sí? Ese es el número del centro de estudiantes. Cualquier cosa, los que les falte el material, le mandan mensajes a este número para que pídanle el material de contabilidad, para que lo puedan ir siguiendo. De todos modos, ahora yo voy a ir con transmitiendo, ¿sí? Con el PowerPoint para que vayan viendo los conceptos, ¿sí? Eso era para los que son nuevos, digamos. Escriban y pidan el material a ese número del centro. Bueno, yo les decía entonces que se incorporó, digamos, a las personas
como personas jurídicas dentro de una sociedad a una sola persona que tenía la potestad de poder poner todo el capital y crear una sociedad. ¿Qué es lo que dice acá? Que va a haber una sociedad si una o más personas en forma organizada y conforme a uno de los tipos previstos en la ley, que ahora vamos a analizar cuáles son los distintos tipos de sociedades, porque en función del capital, de la cantidad de socios, del tipo de actividad, del capital, digamos, que se desea constituir, vamos a analizar qué tipo de sociedad es la que va a convenir, digamos. Entonces, la persona que requiere crear una sociedad va a analizar la ley de sociedades comerciales y va a ver los tipos de sociedades que hay y va a elegir el que más le convenga, ¿sí? En función de estos requisitos que les dije y que lo vamos a analizar uno por uno. ¿Qué es lo importante? Que esta una o más personas se obligan a realizar para poder que exista una sociedad, tiene que haber un capital, ¿sí? Y ese capital tiene que estar conformado por el aporte de los socios, ¿sí? ¿Por qué? Porque para poder llevar adelante una actividad ya sea de producción, de reventa o una actividad de servicios, estas actividades requieren, para poder explotarlas, de un capital, una inversión por los socios, ¿sí? Entonces, si no hay capital, difícilmente pueda constituir una sociedad, porque es un elemento sustancial, es un requisito, un elemento importante que va a requerir la sociedad para poder funcionar, ¿sí? Por eso es que dice que se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción, intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Yo le había comentado de que cuando uno crea una sociedad y somos 3 socios, por ejemplo, cada uno pone un porcentaje. Puede existir un socio mayoritario, que es el que ponga el 50%, y entre dos ponen el 25% y el 25%. Entonces esa sociedad va a tener cada socio una participación en función del aporte que él realizó. Entonces yo tenía un capital a constituir de 100.000 pesos, 50.000 pesos puso un socio y 25.000 pesos otro socio y 25.000 pesos otro socio. Por lo tanto, los 100.000 ya han sido cubiertos por estos 3 socios. Ahora, estos 3 socios, cuando vayan a ver los resultados de la empresa luego de llevar adelante la producción o el intercambio, o sea, la actividad, cuando vayan a realizar esa transacción que les va a generar lucro porque lo buscan con ese objetivo de tener una rentabilidad o una ganancia, van a analizar los resultados. Si yo tuve una ganancia de 10.000 pesos en ese ejercicio, ahí dice de que cuando uno va a participar de los beneficios, participa, por ejemplo, un socio en función de su participación. Si uno tenía un 50% de esa ganancia de 10.000, vamos a calcular el 50%, o sea, 50.000 pesos se lleva un socio y 25.000 el otro y 25.000 el otro, porque habíamos dicho que el aporte era 50 un socio y 25 y 25 los otros dos. Y si se pierde, exactamente lo mismo. Cuando hay pérdidas, los socios tienen que responder por esas pérdidas. Por lo tanto, en este caso sería lo mismo, ¿sí? Si tenemos una pérdida de 10.000 pesos, los socios tienen que afrontarlas de la misma manera, ¿sí? 5.000 va a poner el socio mayoritario que tiene el 50% y 2.500 y 2.500 los otros socios, ¿sí? Entonces, de esa manera están, así como ganan, y es lindo, digamos, ganar cuando a una empresa le va bien, cuando pierden, esos socios también tienen que salir a responder por las pérdidas de la sociedad. La sociedad unipersonal dice que, si bien yo les dije que está incorporada dentro de la legislación ahora y puede ser un tipo de societario, solo está permitido la sociedad unipersonal que se constituya mediante la figura de una sociedad anónima, ¿sí? Por los requisitos y las características, ¿sí? Las sociedades anónimas son las sociedades que más requisitos y más verificaciones tienen al momento de inscribirse. Por lo tanto, si es un solo dueño, un solo socio, tienen que inscribirse bajo esa figura de sociedad anónima, ¿sí? La ley como que les permite, pero limita también en cuanto a el tipo societarios o
no le da, digamos, esa elección de los tipos societarios para llevar adelante una actividad, ¿sí? Y es una forma de poder controlarlo un poco mejor. Después tenemos los elementos intervinientes en la caracterización, que acá tenemos los componentes, uno más socios, ¿sí? La organización. ¿Qué se refiere con organización? Se refiere a la organización, dice, de la estructura jurídica para el funcionamiento de la sociedad. Una empresa está organizada, ¿sí? Y sigue sistemáticamente, digamos, la inscripción y los pasos y los procedimientos para poder inscribirse cuando cumple con los requisitos. Y uno de los requisitos más importantes que hace la organización es el contrato social. Por eso dice, se refiere a la organización y a la estructura jurídica, que jurídicamente, legalmente les piden para que pueda funcionar de una manera correcta la sociedad, que esté constituida a través de un contrato, en donde en el contrato se establece quiénes son los socios, sus datos personales, cuál es el domicilio de los mismos, qué tipo de participación tiene, qué aportes realizaron, cuál es el capital, ¿sí?, que componen, cuál es la actividad, cuál es la fecha de caducidad, ¿sí? Tenemos distintos elementos que son importantes, tenemos los órganos también, los órganos de fiscalización, los órganos de administración, quién va a llevar adelante la administración de la sociedad, si el dueño, un socio, un tercero, todo eso está en el contrato. Por lo tanto, cuando hay una sociedad, lo primero que solicitan a las sociedades para poder conocer, ¿sí?, cómo está conformada estructuralmente o de manera jurídica, analizan el contrato social. Después tenemos la intervención en la producción o intercambio de bienes o servicios, ¿sí? Acá dice, alude a la noción económica de la empresa. O sea, si nosotros estamos constituyendo una sociedad, tiene que haber un beneficio o buscar el beneficio de maximizar las utilidades, es decir, que existe el término de una empresa económica que busca, porque no pueden existir sociedades, ¿sí?, para organismos sin fines de lucro, para fundaciones o asociaciones. Ellos se tienen que, digamos, inscribir o formalizar, organizar, porque también llevan un contrato, mediante esta figura de fundación o asociación, y no lo pueden hacer como sociedades porque ahí estarían englobando lo que es una empresa. Entonces, el objeto, digamos, el fin de ese ente no va a ser, digamos, el lucro, ¿sí?, en lo que son las sociedades, en lo que son, perdón, las fundaciones, las asociaciones, ¿sí?, que generalmente ven el beneficio social, ¿sí? Después tenemos la formación de un fondo común, que yo lo hablé recién, que tiene que ver con los aportes que se obligan los socios a poder aportar, ¿sí? Y como dice ahí, son un elemento esencial del contrato asociativo, ¿sí?, el capital. El capital siempre va de la mano del objeto, que era la actividad. ¿Se acuerdan que dijimos que objeto y actividad no era lo mismo? Perdón, objeto y objetivo, porque el objeto hacía referencia a la actividad que se lleva adelante, mientras que el objetivo era ganar dinero, maximizar las utilidades, tener rentabilidad. Entonces, en este caso, el fondo común tiene que ver con eso, ¿sí? Si yo no tengo ese fondo común, difícilmente pueda hacer o llevar adelante el objeto, digamos, de la sociedad, y por último el objetivo, que es maximizar utilidades. O sea que se requiere sí o sí ese elemento. Por eso de ahí le decimos, es la esencia del contrato, el elemento más importante. Tipicidad se entiende por tal al ajuste de la estructura de la sociedad a uno de los tipos previstos en la ley. Existen distintos tipos de sociedades, ¿sí? Y cuando hablamos de tipicidad tiene que ver cuál es el tipo que vamos a elegir para constituir una sociedad. La omisión de este requisito la vuelve a la sociedad una sociedad atípica. Inicia los trámites para inscribirse, pero no los termina o directamente no se inscribe, entonces sería, como está trabajando, funcionando como un tipo societario, pero no llevó adelante la inscripción, no cumplió con los requisitos establecidos en la ley, se las denomina sociedades atípicas o irregulares, que son las que después tienen que regularizar su inscripción, sus trámites, ¿sí? Porque más que nada, el constituir una sociedad tiene que ver de que se tiene que mantener
fiscalizadas de alguna forma a las sociedades, ¿sí? Si la sociedad no tiene o no cuenta con todos los requisitos obligatorios con la ley, estaría debiendo, digamos, formalizar su situación, ¿sí? Porque en el futuro podría quebrar y afectar a los acreedores en el caso de que no haya hecho los papeles o las cosas bien dentro de esa sociedad. Participación en los beneficios y contribución en las pérdidas, dice. ¿Qué es lo que yo hablaba que tenía que ver con la ganancia o con la pérdida? ¿Sí? O sea, es un requisito esencial también al punto de que se determine, dice en algunos casos, para interpretar si existe contrato social, ¿sí? Cuando nosotros hablamos en la Ley General de Sociedades, en su artículo 11 está establecido esto, ¿sí? En el artículo 11 habla de los requisitos sustanciales del contrato social, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que debe tener el contrato? ¿Sí? Entre uno de ellos está establecido el beneficio y la pérdida. Ganan en los beneficios, pero deben soportar y hacerse cargo de las pérdidas, ¿sí? Dentro de una de las cláusulas de ese contrato. Por lo tanto, los socios cuando van a firmar el contrato se están obligando a cumplir este inciso, ¿sí? Después también teníamos, hablamos un poquitito de entre los elementos, primero el aporte y cómo el aporte pasaba a formar parte del capital social. Cuando hablamos del aporte, es la transmisión en propiedad de bienes y o derechos de los socios en favor de la sociedad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Yo, como socio, al constituir esa sociedad, nosotros, ¿sí? Cuando vamos a hacer algún trámite, cuando nosotros nos inscribimos particularmente para poder llevar adelante una actividad, por ejemplo, como monotributistas, cuando nosotros hacemos la inscripción, a nosotros se nos denominan personas físicas, ¿sí? Porque realizamos una actividad en nuestro nombre y en nuestro beneficio propio, ¿sí? A nuestro nombre. Mientras que en una sociedad lo que se está haciendo es que este conjunto de socios o unos solos, en el caso de las sociedades anónimas, que solo le permiten que el socio, como dijimos, constituya esa sociedad anónima, en nombre de una persona ideal, se lo llama, es como que esta persona jurídica nueva que se está creando, como es en este caso la sociedad, va a pasar a ser, ¿sí? La persona de derecho, ¿sí? Que adquiere derechos y obligaciones ante terceros, ¿sí? Al momento de constituirla. Es decir, que cuando yo voy a una empresa, fíjense como por ejemplo cuando ustedes van por el centro van viendo negocios en donde dicen sociedades anónimas, tienen nombre fantasía, los hermanos SA o los hermanos SRL, ¿sí? O toman un apellido. Esa denominación que le ponen a la sociedad es lo que da nacimiento a esa persona jurídica y se le debe agregar siempre al final el aditamento de qué tipo de sociedad es, ¿sí? Para poder cualquier persona pueda identificar fácilmente qué tipo societario es. Entonces, yo en este caso, como empresario, digamos, que deseo constituir una sociedad, digo, no, tengo un mayor capital, quiero crecer, quiero buscar más personas, entonces decido llevar adelante una actividad y crear un tipo societario en donde ya no van a importar tanto las personas físicas, las que han creado esa sociedad, sino que va a importar ahora que todo lo que yo aporté en favor de esa sociedad que está creciendo o que está surgiendo, que están haciendo, ya no va a ser mío, ¿sí? A eso es lo que voy. Si bien son bienes míos, yo puedo aportar bienes, puedo aportar dinero en una sociedad. Cuando yo me desvinculo, o sea, me desprendo en realidad de estos bienes materiales, inmateriales, los aporto a esa sociedad, ya dejan de ser míos, ya no soy yo como persona física la dueña, sino que ahora ese capital es de la persona jurídica, de la sociedad. Por eso hablamos de las sociedades de existencia ideal. ¿Por qué? Porque están en un registro, es solo un nombre. Si bien los socios son los que trabajan, pero la que adquiere derechos y obligaciones ya no es Maricel Vergara, sino es la sociedad Los Hermanos, ¿sí? SRL. A eso es lo que quiero que tengan en cuenta, ¿sí? No es que ustedes mañana pueden decir como socios, quiero mi capital, chao, me voy, ¿sí? Y la empresa está en proceso de quiebra. No,
vos ya aportaste, eso ya no es tuyo, ¿sí? Ahora es de la sociedad, y la sociedad tiene acreedores. Entonces, si esos acreedores quieren cobrarle a la sociedad, van a cobrar con parte del aporte que yo había puesto, porque ese aporte yo ya se lo cedí a la sociedad, ¿sí? Eso para que distingan, digamos, las distintas personas que tenemos. Una persona cualquiera que trabaja en su beneficio propio a su nombre como una persona física y se inscribe bajo su nombre, o personas, un grupo de personas que ya se inscriben a nombre de una sociedad, que siguen una serie de requisitos más rigurosos y ya no actúan a su nombre propio, sino que a nombre de esa sociedad. ¿Mm? Y acá cuando hablamos de los aportes decimos la transmisión en propiedad de esos bienes y derechos de los socios en favor a la sociedad, que es lo que le decía recién. Los aportes pueden efectuarse de la siguiente manera: en efectivo, directamente deciden poner todos efectivo y de ahí comprar todos los bienes que se requieren. Acuérdense que cuando uno pone una empresa no solamente hay dinero, ¿sí? Hablábamos de los factores productivos, que teníamos la tierra, que tiene que ver con la estructura, el inmueble, el lugar en el cual voy a llevar la actividad, las instalaciones, las mercaderías, los vehículos para trasladar las mercaderías y obviamente el dinero que voy a necesitar en esa empresa para poder hacer frente a todos los gastos que van surgiendo o todas las compras que tengo que llevar adelante. Entonces ustedes fíjense que van a tener distintos tipos de aportes, ¿sí? En efectivo, o directamente existen socios que dicen, no, mira, nosotros necesitamos un inmueble, bueno, yo cedo mi inmueble como parte de mi aporte, tengo un galpón en Almirante Brown, entonces decido poner yo eso como mi aporte, cubriendo el capital que tengo que poner yo, por ejemplo. ¿Sí? Existen socios así que ponen bienes, que los ceden a nombre de la sociedad y eso ya cubre su aporte. Y hay otros socios que ponen directamente aportes en dinero, pero todos en proporción a la participación que ellos tienen en esa sociedad, en esa empresa. Después de que nosotros hicimos el aporte, ¿sí? Ya ahora ese aporte de los socios, que los socios tienen un plazo para aportar, ¿sí? Legalmente, el 25% se tiene que integrar del aporte que yo decida, lo tengo que integrar al momento de integrar, se dice pagar, entregar a favor de la sociedad, al momento de la inscripción, o sea, el proceso de llevar adelante el acto constitutivo, que es el inicio del contrato. Y el resto, ¿sí? El 75% tengo hasta 2 años para integrarlo, ¿sí? Pasado esos 2 años, y yo no lo hago, inmediatamente se me solicita como socio que regularice mi situación o, en este caso, cualquiera de los otros socios puede adquirir esa participación de este socio que no cumplió, ¿sí? ¿Por qué hablábamos del capital social como fondo común? ¿Sí? Porque todos los socios van a aportar, dijimos, ¿sí? Y se conforma este capital que va a ser un conjunto de bienes, derechos, dinero, vamos a tener todo ahí adentro. ¿Para qué sirve este elemento en el contrato social? Porque cualquier empresa, cualquier persona jurídica, hasta una persona física, pero en el caso de las personas jurídicas es más importante hacer el análisis por el tipo de empresa, por la envergadura, por el capital. ¿Qué es lo que hacen ellos? Tienen que constituir ese capital social porque es el único que puede salvaguardar los intereses de los acreedores. En el caso de que pase algo con la empresa, por eso decimos que el capital es un capital que se invierte y tiene que estar fijo ahí en la empresa y no se puede sacar, digamos, se tiene que mantener, es un capital que se mantiene. ¿Por qué? Porque en el caso que suceda algo, ese capital puede servir para poder absorber parte de las deudas que podamos llegar a tener con acreedores. Si nosotros nos gastamos la plata y no tenemos el capital, ¿sí? O decíamos, vemos que la empresa está fundiendo, empezamos a vender todo porque decimos, no, vendamos antes que perdamos todo, y resulta que un semejante fraude porque le están debiendo un montón de gente, que es lo que hacen por ahí algunas empresas en quiebra, que salen a vender los bienes, y legalmente eso lo tienen prohibido. Porque cuando ellos firmaron un contrato, ese contrato era para eso, para resguardar, ¿sí? El interés de los acreedores. Después tenemos los dividendos. Cuando hablamos de dividendos, estamos hablando de lo que obtenemos a raíz de invertir en algo, cuando alguna empresa o alguna inversión es rentable, que nos genera dinero,
¿sí? Extra del aporte que realizamos. Entonces, en este caso lo toma, viste, como dice acá, la retribución que realiza la empresa a sus socios por los aportes que ellos realizaron, ¿sí? Es la ganancia que ellos tienen por haber invertido. Y acá se va a distribuir esa ganancia, esos dividendos, en función a la participación de cada uno de los socios. Puede ser que todos participen de la misma manera, por ejemplo, todos tengan son 5 socios, tenemos un 20% cada uno, o tengamos diferencias en las inversiones, en las participaciones, que puede pasar en muchos casos con muchas empresas, donde hay empresas familiares generalmente que tienen una participación mayor, tienen otros accionistas, otros socios, pero ellos mantienen, digamos, una voluntad social, que es lo que se llama, que tienen voluntad en las decisiones. Cuando se toman decisiones también se analiza cuánto es la participación de los socios, ¿sí? No sé si vieron alguna vez las películas en donde están toda la asamblea de accionistas, se juntan todos los socios en una mesa grande, redonda, está el administrador, que en este caso es el director, que rinde la gestión y les lleva los estados contables, les va explicando los movimientos de la empresa y si la empresa tuvo rentabilidad. Bueno, es lo mismo. Cuando se toman decisiones importantes dentro de las asambleas, se toman en función del quórum. Primero tiene que haber un quórum de cantidad de accionistas y en función a la participación que tienen ellos en cuanto a la voluntad social. Y eso se lo dan, por ejemplo, en las asambleas de accionistas, la cantidad de acciones que tiene cada socio. Después tenemos acá órganos de la sociedad. La ejecución coordinada, controlada y racional de las operaciones de la sociedad previstas en el contrato social requiere de la formación de 3 órganos, ¿sí? Cuando uno crea una empresa, una sociedad, y dijimos que acá ya los socios como que no toman las decisiones individualmente, sino que acá son un conjunto, son un grupo en donde todos se toman las decisiones y cada uno realiza las acciones que tiene que llevar adelante, ¿sí? Uno no puede meterse en tareas de otro, existe como que se delinea la estructura para la toma de decisiones dentro de la sociedad. Por ejemplo, en este caso tienen el órgano volitivo o de gobierno, que el órgano del gobierno es el órgano máximo de la sociedad y está conformado por la asamblea de accionistas, o sea, por todos los socios, por ejemplo, en el caso de una sociedad de capital, ¿sí? Todos los socios son los que toman las decisiones sociales y son los que establecen las políticas, los lineamientos, todo lo que ellos quieren, a lo que quieren llegar, digamos, por haber invertido en esa sociedad. Por lo tanto, ellos toman las decisiones. De hecho, hasta tienen la potestad de aprobar o no la administración, porque ellos siempre dejan a favor de un tercero o de un mismo socio que lleve adelante la administración de la empresa, que sería el que lleva adelante la gerencia. El que lleva la gerencia tiene que rendir cuentas de lo que él realizó. Y la asamblea de accionistas, o sea, el órgano volitivo de gobierno, lo que puede hacer es aprobar o no su gestión en función de su desempeño, ¿sí? Después tenemos el órgano de administración o de dirección, que es el que yo le digo recién, la gerencia, ¿sí? Integrado puede ser por una o más personas, porque el órgano de dirección, en el caso de las sociedades anónimas, puede tener más de una persona y las decisiones de ese órgano de administración, o sea, como que hay más de un gerente. En el caso, por ejemplo, de las SRL, no se los llama directores, sino que se los llama gerentes. En las sociedades de capital se los llama directores. Ellos tienen a su cargo cumplir con los objetivos de la empresa, ¿sí? Llevar adelante las actividades y acá, como dice, cumpliendo las directivas, obviamente, del órgano de gobierno, que son los dueños de la sociedad, los socios, y tiene una serie de metas que tiene que cumplir por estos socios, y de ahí él tiene que administrar y llevar adelante la sociedad, ¿sí? Políticas de ventas, de compras, para buscar y ser eficiente, políticas de mercado, todo lo que es lo más importante, porque en realidad el que lleva adelante la administración es el que lleva toda la actividad de la empresa, es el que lleva adelante la empresa, ¿sí? Obviamente que a esto se les paga un sueldo, a los gerentes en este caso generalmente se les paga honorarios, ¿sí? Por su desempeño.
Y por último tenemos el órgano de fiscalización. Ya es un órgano que se crea para controlar al órgano anterior, que es el de dirección, digamos, o de administración. El de administración ejecuta y lleva adelante la empresa, mientras que el de fiscalización controla, ¿sí? Que todo lo que haga este órgano de administración sea y cumpla con los lineamientos establecidos por el órgano de gobierno. Y si ve algún tipo de dificultad, errores, algún tipo de problema, tiene que comunicar, ¿sí? Al órgano de gobierno, porque en muchos casos de órganos de fiscalización se pueden determinar que existen empresas que están lavando dinero, empresas que se les está robando la plata, entonces requieren de que alguien controle al que lleva adelante la empresa, al que está administrando la empresa, ¿sí? Siempre que vaya dentro de los límites y de los objetivos y metas propuestas por el directorio, perdón, el órgano de gobierno. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, Bien. Vamos ahora a analizar los requisitos para la constitución de una sociedad, ¿sí? Y ahora vamos a ver el requisito más importante, que es el contrato social, ¿sí? Dentro del contrato social tenemos que es aquel por el cual una o varias personas acuerdan realizar aportes para conseguir un fin común, ¿sí? De ahí volvemos a hablar del concepto anterior que habíamos analizado cuando vimos lo que eran los aportes, ¿sí? Los aportes son los que van a conformar ese capital social, ¿sí? ¿Por qué habla por un fin común? Porque el fin de todos los que aportaron es constituir este aporte, digamos, porque todos tienen el mismo fin, el mismo objetivo, ¿sí? Y dentro del contrato social lo que se hace con cada una de las cláusulas, en ese escrito, todos con su firma dan voluntad al acto que están realizando, ¿sí? Es decir, que dicen, sí, yo cumplo y estoy de acuerdo con todo lo que dice ese contrato, por eso firman, ¿sí? Por eso es que dice que el contrato es aquel por el cual entonces uno o varias personas acuerdan realizar aportes para conseguir ese fin común, ¿sí? El contrato está relacionado directamente con el capital social, ¿sí? Tiene otras cláusulas, obviamente, en las cuales determinan distintas pautas, así como yo le dije recién, quién va a ser el órgano de administración, quién el de fiscalización, cuál es el capital social, cuál es el objeto, cuál es el aporte que realizan cada uno de los socios, ¿sí? También está la cláusula, como yo les decía, de tener beneficios, ¿sí? Reciben, o sea, como derechos, tener los beneficios de la rentabilidad de la empresa, pero también soportan las pérdidas en el caso de haberlas, ¿sí? Toda sociedad regular tiene que ser instrumentada por escrito, no importa qué tipo de escrito sea, tenemos instrumentos en los cuales obviamente va a depender ya también del tipo societario, pero se instrumentan por escrito, ¿qué quiere decir? De que el acuerdo está redactado en un papel, ¿sí? En donde se escriben todas las cláusulas y se firma. Y acá tenemos dos tipos de escrituras. Tenemos la escritura pública y privada. La escritura pública es una escritura donde está redactada por el escribano público y además está registrada, ¿sí? Ese tipo de contrato. En donde, por ejemplo, para las sociedades anónimas, el requisito sustancial que se lleve adelante mediante una escritura pública, ¿sí? Que queda registrada. Mientras que los otros casos de sociedades pueden constituirse mediante una escritura privada. La escritura privada es a lo que llamamos cuando se redacta un acuerdo y lo llevamos a un escribano para que solo el escribano certifique las firmas, o sea, diga sí, estas dos personas firmaron, pero no lo desarrolla ni lo crea el escribano, ¿sí? A esta escritura. Del contrato social nace una persona jurídica, una vez que firman, ¿sí? Hay muchas personas físicas que firmaron para crear esta persona jurídica,
que, como dice acá, que es titular de derechos y obligaciones y que es una persona totalmente distinta a los socios. ¿Qué quiere decir? Y ya lo vamos a ir analizando cuando veamos los tipos de sociedad y veamos la responsabilidad. Cuando hay una empresa que está en proceso de quiebra, ¿sí? que está teniendo problemas financieros y ya no hay forma de que la empresa pueda hacerlo frente, ya no nadie le presta plata, no consigue dinero. Entonces, en este caso, si la empresa está en proceso de quiebra y desea cerrar, tenemos distintos tipos de responsabilidades. Hay responsabilidades ilimitadas, que quiere decir de que no solamente haces frente con tu aporte, ¿sí? Sino que también con capital propio en alguna de las sociedades, mientras que, por ejemplo, las más conocidas, que son la Sociedad Anónima y la SRL, el aporte, ¿sí? es limitado, o sea, la responsabilidad, perdón, es limitada al aporte que hayan realizado. Si yo aporté 100.000 pesos en una sociedad y la sociedad pierde y tiene que hacer frente al pago a los acreedores y cerrar, vender todo, liquidar y cerrar, cuando yo vaya, ese aporte de 100.000 pesos que yo había hecho va a ser lo que va a cubrir como mi pérdida, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese era el capital que yo puse. Entonces, al tener responsabilidad limitada al aporte, yo soy responsable solo por mi aporte de 100.000 pesos, ¿sí? Y después ese acreedor no puede venir a mí como socio y decirme, che, pagame porque me debes. Y yo te voy a decir, no, yo realicé mi aporte, cumplí con lo que establece la ley, te pagué con mi aporte, que ahí está mi porcentaje, por lo tanto ya lo sacamos, ahí está, y se hace frente con eso. Ahora, existen otro tipo de sociedades en donde es ilimitada el aporte y encima solidaria, se llama solidaria y subsidiaria. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Ilimitada el aporte, que primero van a ir y van a cubrir tu aporte, que eso es lo que tiene que ver con la subsidiariedad. Subsidiariedad, la palabra hace referencia a que el socio, ¿sí? al cual vienen a cobrarle, ¿sí? Porque tiene una deuda y porque la empresa está quebrando, vienen acreedores y le cobran, primero tienen que ir con el aporte que él haya realizado, o sea, ante la sociedad van y le cobran a la sociedad lo que la sociedad le tiene que pagar en función del aporte de este socio. Y si no cubre, recién puedo ir y hacerle problema al socio. Y ahí tenemos también lo que es la solidaridad. Si son 5 socios, lo que hacen generalmente las empresas es ir a cobrarle al socio que tiene más plata, que tiene más capital. Hay socios en donde son socios empresarios que tienen inversiones en otros lugares, que tienen el capital, que tienen mucha plata, que tienen muchos bienes. Entonces, ¿a quién le van a ir a cobrar todos? Todos los acreedores van a ir a cobrar primero a la sociedad hasta que la sociedad no tenga un peso más para pagar. Y una vez que ya se haya liquidado toda la sociedad, recién se van a los patrimonios de los socios. Y ahí se va a analizar, y en algunos casos hay algunos que van a pedirle a un socio directamente que pague toda la deuda y después ese socio le tiene que cobrar a los otros socios, ¿sí? Eso tiene que ver con la solidaridad en cuanto al pago, ¿sí? Entonces, tenemos en función del tipo societario dos responsabilidades, y ahora lo vamos a ver más adelante. Yo le dije la SRL y la SA, que son las más importantes, las más conocidas, la responsabilidad es ilimitada al aporte, ¿sí? En las sociedades de personas, esas sociedades sí tienen una responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada al aporte, como yo les expliqué recién. Vamos a ver las formas del contrato constitutivo. El contrato por el cual se constituye o modifique una sociedad se otorgará por instrumento público o privado, que es lo que ya me había adelantado a comentarles, y ahí hace la distinción. Las sociedades por acciones deben constituirse por instrumento público, es decir, con un escribano y registrar ese contrato, mientras que las restantes sociedades se pueden constituir por instrumento público o privado, que la mayoría se constituye por privado porque es menos gasto. Ahora podemos ver el contenido, como dice acá, del instrumento constitutivo, ¿sí?
Dentro del contenido del elemento constitutivo tenemos, por ejemplo, ahí está lo que yo les decía del artículo 11. El artículo 11 de la Ley de Sociedades enumera en sus incisos cada uno de los elementos que debe llevar adelante, ¿sí? Tenemos el nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de los socios, o sea, todos los datos personales de los socios, porque hay que individualizar bien cada uno de los socios que se está obligando, ¿sí?, a constituir una sociedad. La razón social o denominación, que sería el nombre de la sociedad de esta persona jurídica que va a nacer. Y el domicilio también, porque tenemos que tener dónde es que se realiza la actividad, ¿sí?, en qué domicilio. Si el contrato contata solamente dice el domicilio, la dirección de su sede debe inscribirse mediante petición por separado. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente hay sociedades en donde se pone el domicilio en el contrato. Si el domicilio está en el contrato, no hay ningún problema. Pero ¿cuál es el problema? De que si el domicilio cambia, hay que modificar el contrato social y eso sale plata. Entonces, por lo tanto, ¿qué hacen? La mayoría de las empresas tratan de, en el contrato, solamente ponen la sede social, o la jurisdicción, perdón, en qué provincia realizan la actividad, o sea, se ubican dentro de la República Argentina, en la provincia de Jujuy se realiza la actividad. Y después, mediante un acta, en el libro de actas, ahí sí, en el elemento constitutivo, ponen cuál es el domicilio. ¿Para qué? Para que cuando cambien el domicilio, porque generalmente hay algunas sociedades que lo que hacen es alquilar, si cambiamos ese domicilio porque ya no me quieren alquilar más y tengo que cambiar de lugar, no tenga que modificar todo el contrato, sino que solamente lo modifique a través de un acta y nada más. Ese es el beneficio, digamos, de que el domicilio, la dirección no esté en el contrato para que no tenga que cambiar el contrato todo el tiempo. Más que nada tiene que ver con qué, con fines, digamos, notificatorios, ¿sí? Que se tenga determinado bien en qué lugar se está llevando la actividad y a dónde se va a notificar. Por eso hay que dice que se tienen por válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones que se hagan en esa sede que se inscribió. Si yo digo domicilio con calle, con número de vivienda, estoy diciendo que ese es el lugar donde realizo mi actividad, por lo tanto, a mí me mandan una notificación ahí, es válida esa notificación, ¿sí? La designación de su objeto tiene que ser precisa y determinada. Lo habíamos visto en la clase pasada cuando yo le hablaba de preciso y determinado, que tiene que ver con que yo no puedo decir que me dedico a la venta de productos, porque es muy general esa actividad. De hecho, cuando ustedes se inscriben en AFIP, en rentas, les piden a las personas físicas o a la persona jurídica, a la sociedad, que inscriba la actividad. ¿Por qué? Porque la AFIP maneja un código de actividad, un nomenclador en donde tenemos todas las actividades, son 1 millón de actividades, donde están bien precisas y determinadas, en donde dice compra y venta de productos alimenticios, o compra y venta de productos de limpieza, ¿sí? Ahí estamos identificando bien, de manera precisa y determinada, el objeto, para que no corra el riesgo de que yo diga que vendo producto alimenticio y de repente esté vendiendo ropa, ¿sí? O sea, yo no puedo poner que vendo productos, sino que tengo que individualizar bien qué productos, ¿sí? Eso significa que el objeto sea preciso y determinado. Por eso dice el capital también, que nosotros lo relacionamos, ¿se acuerdan? Con el objeto, que yo le dije que el objeto y el capital se relacionan. Porque para poder llevar una actividad voy a necesitar determinado capital. El capital social tiene que estar expresado en moneda argentina, un monto, 1 millón de pesos, por ejemplo, y la mención del aporte de cada socio. Cada socio puso un 20% de ese 1 millón de pesos. En el caso de las sociedades unipersonales, el capital debe ser integrado totalmente. ¿Se acuerdan que yo les dije de que teníamos, al momento del acto constitutivo, si éramos varios socios, podíamos aportar el 25% al momento del acto constitutivo y el 75% después teníamos hasta 2 años como socios para poder aportar? En el caso de las sociedades unipersonales tienen otra limitativa,
otra limitante, perdón, en donde tienen que aportar todo íntegramente al momento en cual están fundando la sociedad. Al momento del acto constitutivo, donde se confecciona el contrato, ¿sí? El plazo de duración. El plazo de duración también debe ser determinado, que generalmente es un requisito que solicitan. Hay empresas donde ponen duración 50 años, pero resulta que a los 50 años siguen funcionando, que son empresas familiares, que vienen de generaciones, lo que hacen es modificar el contrato y extender por 50 años más. ¿Sí? Es más que nada un requisito en donde solo a los fines de determinar una fecha aproximada de caducidad de la empresa, se las pone, pero no significa que la empresa dure 50 años, sino que puede que dure más, nada más que se va modificando ese contrato. La organización de la administración, de la fiscalización y de las reuniones de los socios, que son los 3 órganos que hablamos recién, tienen que estar y poner quiénes van a ser las personas que van a llevar adelante la administración de la empresa. ¿Quién va a ser el órgano de fiscalización? ¿Sí? Y el órgano de fiscalización también individualizar las personas. Y además de esto nos piden que exista una aceptación de esas personas en estar en esos cargos. Son requisitos, digamos, más que nada jurídicos que solicitan a los efectos de poder determinar bien quiénes son los sujetos a cargo en estos órganos y si aceptaron o no a ese cargo, ¿sí? Porque si no ellos van a ser responsables de las acciones cuando realicen un mal desempeño en ese cargo. Tenemos las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas. Ahí se va a decir cada cuánto se va a distribuir utilidades. Hay algunos que distribuyen todo. Generalmente las empresas lo que hacen es, dicen, bueno, del 50% de las ganancias la vamos a reinvertir y el resto se va a distribuir en todos los socios, ¿sí? Por ejemplo. O para las pérdidas también. ¿Cómo se va a hacer para soportar las pérdidas? ¿Cuánto va a poner cada socio? ¿Sí? Muchas veces se soportan las pérdidas en beneficio futuro. O sea, si yo, por ejemplo, este mes tuve pérdida, pero el mes siguiente ganancia, no me permiten distribuir utilidades, o sea, distribuir ganancias, hasta que yo absorba esas pérdidas. Es decir, que con esa ganancia tengo que absorber la pérdida que generé, ¿sí? Ahora dice, en el caso de haber silencio y no se dice cómo va a ser, si se va a distribuir todo, si se va a distribuir una parte, la distribución siempre va a ser en proporción a los aportes que haya tenido cada uno, ¿sí? Si se prevé solo la forma de distribución de utilidades, se aplicará para soportar las pérdidas y viceversa. O sea, si solamente puse para las ganancias, la misma modalidad para las pérdidas, ¿sí? O sea, la única forma de poder identificar bien es que yo ponga para las ganancias y para las pérdidas cuál va a ser la metodología. Si solo pongo para las ganancias, se va a utilizar la misma metodología para las pérdidas. Eso quiere decir. Las cláusulas necesarias para que puedan establecerse con precisión los derechos y obligaciones de los socios entre sí y respecto con terceros, ¿sí? Pueden existir otras cláusulas que crean necesarias los empresarios de poner para ser más precisas, digamos, como dice ahí, los derechos y obligaciones, o para los efectos con terceros en el contrato. Y después tenemos las cláusulas atinentes al funcionamiento, cómo va a funcionar la sociedad, o en el caso de que se quiera liquidar, o sea, de la disolución y liquidación de la sociedad, también cómo se va a llevar adelante. La liquidación significa cuando ya está en quiebra y se quiere vender y hacer frente al pago de las deudas, cómo se va a hacer, ¿sí? Todos esos requisitos son obligatorios para una sociedad que se constituye, ¿sí? Ustedes con que conozcan más o menos algunos de los requisitos y se acuerden por qué es necesario que estén los requisitos, cuál es la modalidad, a ustedes qué les parece, ¿sí? ¿Por qué es importante ese elemento en el contrato? Esto lo van a ver a lo largo del que vayan estudiando la carrera, más que nada en cuarto y quinto años, donde se ve mucho más lo que es la parte de sociedades, y ahí van a poder entender los pormenores, van a poder visualizar contratos, van a poder analizar situaciones, constituir empresas, ¿sí? Y van a poder analizar estos conceptos que yo les estoy diciendo. En principio es para que ustedes tengan una idea de que si hay sociedad, tiene que haber un contrato que le dé nacimiento a esa sociedad,
Y ese contrato tiene que tener algunos de los elementos que son sustanciales e importantes, son estos. No pueden faltar, ¿sí? Ahí habla un poquito de lo que es la inscripción. ¿Qué es lo que dice? El artículo 7 de la Ley General de Sociedades dice que la sociedad solo se considera regularmente constituida con su inscripción en el registro público. Una vez que nosotros hicimos el elemento constitutivo, que es el contrato, que cada uno de los socios realizó los aportes correspondientes, ¿sí? Con eso yo me voy a ir a inscribir al registro público, ¿sí? Que está en la Madrid, y ahí voy e inscribo la sociedad. Cuando la sociedad esté inscripta, le van a dar un número. Ese es el número de personalidad jurídica, o sea, le dan la habilitación para poder llevar adelante las actividades que ellos están alegando en ese contrato, ¿sí? Sin la inscripción, esa sociedad no se consideraría una sociedad regularmente constituida, sino que sería una sociedad típica, como yo les dije, o irregular, en donde en algún momento va a tener que regularizar su situación, ¿sí? Porque el registro público, cuando registramos la sociedad, le da el aval a esa empresa de que es una empresa que tiene todos los papeles, que está al día, que está bien inscripta, ¿sí? Que todo el proceso legal, ¿sí? Jurídico de inscripción lo pasó. Por lo tanto, esto le da una garantía a los acreedores y a las personas que quieran averiguar sobre la empresa, van a saber de que es una empresa que está correctamente constituida, entonces les da como una confianza, ¿sí? A los sujetos que van a transaccionar con esta empresa. Publicidad. Una vez que se inscribe, la ley de sociedades también establece que las sociedades de responsabilidad limitada y las de acciones deben publicar por un día en el diario de publicaciones legales, que es el boletín oficial, y en un diario de circulación, ya sea el Tribuno o el Pregón, avisar de que esta sociedad ha sido constituida y como que da una publicidad de que esta sociedad nació, digamos, ¿sí? Para conocimiento de todos los interesados, ¿sí? Pero no es solo la inscripción, sino después de inscribirte, vas a publicar en el boletín oficial, en estos casos solamente de la sociedad de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones, de que han sido constituidas, ¿sí? Y se han inscrito como sociedades. Bueno, acá le da una serie de requisitos de inscripción y publicidad, como para que ustedes tengan en cuenta. Esto no es algo que le vayan a tomar, pero sí es como para que ustedes lean y vayan viendo cuáles son los requisitos que les solicitan. La Inspección General de Justicia, que está en Buenos Aires, nosotros tenemos acá Fiscalía de Estado, ¿sí? Que es la que analiza, digamos, de alguna manera, lo que es la parte jurídica, ¿sí? A las sociedades anónimas les pide una serie de documentaciones para poder corroborar y dar el visto bueno para que la sociedad se pueda inscribir, ¿sí? Bueno, ahí le solicitan el formulario de constitución, el formulario de reserva de denominación social, ahí tenemos el formulario también F-185, que es para las sociedades de capital, que es el Registro Nacional de Sociedades. En realidad este registro nacional de sociedades no es para las de capital, perdón, es para todas, para las de capitales, para el registro de acciones. Dictamen de precalificación profesional emitido por un escribano, donde más o menos establece qué es lo que debe contener el contrato. Dictamen de precalificación profesional del graduado en ciencias económicas, ¿sí? Por el tema de los aportes, hay una serie de aportes que le solicitan. Cuando uno realiza aportes en especie, a, lo, a, lo, a los contadores le solicitan que realicen un inventario, digamos, ¿sí? Que se llama el libro de aportes en especie, en donde se hace como un inventario de todos los aportes que se están realizando y cuál es el valor que tiene ese aporte, ¿sí? La escritura pública, donde establece el contrato social, el instrumento que fija la sede social, que yo les dije que cuando no está en el contrato social, generalmente lo hacen en el acta constitutiva, cuando nace la empresa, que es la primera acta, porque ese es uno de los libros obligatorios, libro actas en las sociedades.
documentación que acredite la aceptación del cargo de los integrantes que yo les hablé recién en los órganos de administración y fiscalización. Generalmente hacen como notas aceptando su cargo en carácter de declaración jurada. Y entre otros elementos que ustedes los pueden ir leyendo, como para ir conociendo más o menos qué comprobantes. También la constancia de haber publicado en el boletín oficial, y que en el caso, como les dije, de las de Capital y la SRL tienen que inscribirse y publicar. Cuando se van a inscribir tienen que pagar la tasa de constitución, tenemos que se pagan para el sellado del contrato, y para otros trámites, digamos, que van generando, y ahí les van diciendo cuál es el monto, que ahora seguramente están actualizados. Después tenemos acá, en el registro público, qué pasa con la sociedad anónima de la SRL que yo le dije que requieren inscripción, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que presentar? Bueno, ahí les dan el testimonio de la escritura pública. La escritura pública tiene que estar en 3 copias certificadas. Eso presentan obviamente en el registro público para que ellos vean que tienen el elemento más importante, que es el contrato social, ¿sí? Porque acuérdense que sin el contrato social no se puede inscribir a la sociedad. En el caso de las sociedades anónimas, le piden también la conformidad administrativa, que esto se lo otorga, en la Madrid también tenemos el Fiscalía de Estado, donde nosotros presentamos el contrato, presentamos las actas constitutivas y ellos analizan y ven que se cumplan con los requisitos legales y fiscales, para darnos el visto bueno. Cuando nos da la conformidad administrativa, con ese papel recién vamos a ir a inscribir en el registro público, ¿sí? Estas son cosas muy de 5º año, pero se los escriben para que ustedes vayan conociendo más o menos qué es lo que necesitan para inscribir una sociedad. Bueno, después dice cómo se debe presentar. Acuérdense que cuando uno solicita una inscripción, siempre tiene que presentar una nota en mesa de entradas de ese organismo, solicitando la inscripción en el registro público. Hay que pagar una tasa, ¿sí? Un timbrado, un sellado. Hay que pagar, bueno, hay que analizar también si lo va a presentar un abogado o un escribano, porque en función de eso se paga o no se paga una tasa, ¿sí? Hay que analizar el capital social, ¿sí? Acá tiene que ver, digamos, cuando presentemos nosotros ese contrato y analicemos el contrato social, hay que ver si el contrato social está totalmente integrado, o sea, se aportó todo, o hay socios que todavía no han aportado la totalidad que deben, ¿sí? Entre otros elementos, como ven ahí, para poder llevar adelante la inscripción, ¿sí? Con que ustedes sepan que se inscriben en el registro público, ¿sí? Las sociedades, y van obviamente con el contrato constitutivo, con las actas, pagan los sellados de inscripción, con eso es suficiente, ¿sí? Acá habla un poquitito de los libros obligatorios, ¿sí? El único libro que nosotros hasta ahora habíamos visto que era el libro diario, pero existen otros libros que yo les había explicado en las sociedades, más que nada en la sociedad anónima, como es el acta de directorio, tenemos el acta de asambleas, ¿sí? Las asambleas cuando son las reuniones de socios, el registro de acciones, o sea, la cantidad de accionistas, cuántas acciones tiene cada socio, el libro diario, tenemos el libro inventarios y balances. Todos los libros tienen que estar sellados por rentas, ¿sí? Para poder inscribirse. Bueno, acá hablo un poquito de la Inspección General de Justicia y en el tema de las sociedades de personas. Cuando nosotros hablamos de las sociedades de personas, nos referimos a 3 tipos de sociedades, ¿sí? Se clasifican en 3, en la sociedad colectiva, en comandita simple, de capital e industria, ¿sí? Que son las 3 sociedades. ¿Qué es lo que tenemos acá? Un formulario, dice, de constitución, ¿sí? O sea que vamos a tener un formulario de constitución, tiene que ver con el formulario en donde uno está dando nacimiento, llena una serie de datos para dar nacimiento a la sociedad. Ahí también explica qué tipo de dictámenes teníamos que llevar, lo mismo, el dictamen de precalificación profesional que lo puede emitir el escribano público.
También el examen, o el dictamen, perdón, precalificación profesional, que tiene que ver, que hecho por un contador, en donde determine cuáles son los aportes, y algún instrumento que determine la sede social, ¿sí? También tenemos obviamente el contrato, en donde el contrato se puede hacer por instrumento público-privado, que hay que presentarlo también. En este caso, generalmente se hace por instrumento privado porque no es obligatorio. Y bueno, también las declaraciones sobre las personas que van a ser administradores, ¿sí? O van a formar parte del órgano de fiscalización. Acá vuelven a explicar más o menos lo mismo que arriba. En cuanto a los requisitos en el registro público, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que presentar? La escritura pública, o en este caso el contrato social, hecho por instrumento privado, con las firmas de cada uno de los socios certificadas. Tiene que demostrar si el capital social está totalmente o parcialmente integrado, como dijimos, adjuntar el inventario, ¿sí? Realizado obviamente por el contador público, el instrumento en donde se fija también la sede social, se tienen que pagar una serie de impuestos, y tenemos los libros también, como el diario y el inventarios y balances. Ustedes fíjense la diferencia entre una sociedad de capital, una sociedad por acciones, que llevan muchísimos libros más, tienen muchísimas más obligaciones que una sociedad de personas, por ejemplo, que solo tiene el diario y el inventarios y balance, que son los dos libros obligatorios. Después en el otro tenemos diarios, inventarios y balance, pero también tenemos el libro de registro de acciones, de asistencias a las asambleas, el libro del directorio, ¿sí? Tenemos varios libros, además, que estamos obligados a llevar. Acá vamos a lo importante realmente, en lo que son las distintas sociedades tipificadas en la ley, que yo le había dicho, en la ley 19.550, que tenemos la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y la sociedad en capital industria, que estas son las denominadas sociedades de personas. Después tenemos las SRL, que son las sociedades mixtas, se las llama. Y por último tenemos la sociedad por acciones, ¿sí? O las sociedades de capital, que son la sociedad anónima, la sociedad anónima unipersonal, tenemos la sociedad anónima con participación estatal, y la sociedad en comandita por acciones. Acá en donde dice sociedad anónima unipersonal está mal el aditamento, se llama SAU en realidad, sociedad anónima unipersonal. También tenemos la sociedad anónima simplificada, que es la que acá en este PowerPoint los profes se deben haber olvidado de poner y cambiaron el aditamento, ¿sí? Pero tenemos la SAU y la SAS, son distintas. La SAU es la sociedad anónima unipersonal y la SAS es la sociedad anónima simplificada, ¿sí? Ahora vamos a analizar los distintos tipos societarios en función de si son regulares, irregulares, ¿sí? Las atípicas, por ejemplo, no se ajustan a ninguno de los tipos previstos por la ley. ¿Qué quiere decir? Yo me quiero constituir como sociedad, pero ninguno de los tipos societarios que yo tengo puede ser un tipo para mí, digamos. No puedo elegir ninguno para conformar mi sociedad. Por eso se llaman atípicas. ¿Por qué? Porque no están dentro de estos listados. Tenemos las sociedades que omiten requisitos esenciales, como por ejemplo requisitos que deben contener el contrato. Hicieron el contrato, pero omitieron un requisito importante, por ejemplo, la fecha de caducidad o de duración, o no pusieron los órganos de fiscalización o de administración, ¿sí? O se olvidaron el objeto. Ahí ya directamente el contrato, olvídense, ¿sí? El objeto y el capital tienen que estar sí o sí, porque si no, no le aprueban el contrato, pero puede suceder que tengan los otros que le falten, ¿sí? Que sean sustanciales o elementos importantes, o esenciales, y me haya olvidado de poner alguno de ellos. Y tenemos las sociedades que incumplen ya formalidades exigidas por la ley,
Ya esto contempla vicios, dice, en los instrumentos, ¿sí? Por ejemplo, yo hice la inscripción, pero no di la publicidad y por lo tanto finalmente la inscripción finaliza cuando yo publiqué, por lo tanto se me cae la inscripción y ahí puedo ser una sociedad irregular, están instrumentadas según algún tipo social previsto, pero empiezan a funcionar en infracción a requisitos formales, ¿sí? Por ejemplo, yo comencé con todos los instrumentos a cumplir con los requisitos, pero nunca me inscribí, ahí quedé, entonces soy irregular. O las simples sociedades que reúnen los elementos básicos de una sociedad, pero nunca ni siquiera iniciaron los trámites para poder inscribirse. No tienen contrato, no adoptaron ningún tipo legal, ¿sí? Ni siquiera es que son atípicas, ¿no? Directamente no iniciaron ningún trámite y debían hacerlo, ¿sí? ¿En dónde podemos ver los distintos tipos societarios? Lo vemos en leyes especiales como son acá. Tenemos leyes, la ley 27.349, en donde tenemos la sociedad por acciones simplificada, que es la SAS, la que yo le decía hace rato, que es una modalidad de sociedad como más fácil de constituir, menos costosa dentro de las sociedades anónimas, ¿sí? Que muchas empresas se acogen a inscribirse, que ahora las inscripciones también son online, ¿sí? Y después tenemos la ley de cooperativas, cuando ya directamente no son sociedades, sino que conforman entre este grupo de personas una cooperativa, ¿sí? Para ponerla a funcionar. Vale, mi amor. En cuanto a la clasificación, desde el punto de vista de la conformación del capital, tenemos sociedades por parte de interés o de personas, que es la que yo le decía, y ahí tenemos la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple y la sociedad de capital industria. Esta clasificación sí se la deberían estudiar, porque le pueden pedir en el múltiple choice que digan, le pueden decir, dentro de las sociedades por parte de interés se encuentran y le ponen la sociedad colectiva, comandita simple, capital industria, o le pueden poner sociedad colectiva, comandita simple, y le ponen responsabilidad limitada. Y la de responsabilidad limitada no está dentro de la de por parte de interés. Así que esta Profe, con sí, eso tenía una pregunta. sí, Supuestamente había un recuperatorio que no, si no prueba. sí. ¿Es la misma prueba o la cambian? Los temas van a ser los mismos, puede que Claro. cambien uno que otro concepto, digamos, en el múltiple choice, pero la temática es lo mismo, no agregan temas. Son los temas que ya han visto en las clases, que vienen viendo conmigo, que van a ver con los profes. No se asusten con los temas anteriores de los requisitos de la inscripción y todo eso, porque eso no le van a tomar, eso le toman recién en quinto año. Imagínense que yo cuando me recibí, en la última parte nos tomaban todos los procedimientos de inscripción, los papeles que habían que presentar, los requisitos, todo eso no le van a tomar a ustedes. Es simplemente para que ustedes vean más o menos cuáles son las diferencias entre los requisitos que le piden una sociedad y otra. Pero esto, como la clasificación, los conceptos, la parte de la responsabilidad, saber en cada tipo societario qué responsabilidad tienen, qué capital, cómo está conformado, cómo se llama el capital. Porque no es lo mismo el capital de una sociedad anónima que de una sociedad de personas. El capital de la sociedad de personas se llama parte de interés, mientras que en el otro, en una sociedad anónima, se llaman acciones, ¿sí? Tenemos distintos nombres. Bueno, ahí tienen las sociedades por parte de interés o de persona, entonces son la colectiva, la comandita simple y la capital de industria. Después las sociedades por cuotas o intermedias se llama la sociedad de responsabilidad limitada, que es la que está solita. Y después las sociedades por acciones o de capital, ya tenemos varias también. Tenemos la sociedad anónima, tenemos la SAU, que es la sociedad anónima unipersonal, la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, tenemos la sociedad en comandita por acciones y acá faltó la SAS, la sociedad anónima simplificada, que capaz que está un poquito más abajo, no la han puesto ahí, la han puesto arriba directamente como una ley especial. Porque la SAS en realidad no está regulada en lo que es la ley, digamos, de sociedades comerciales, sino que está dentro de una ley particular. Por eso es que capaz que no está acá organizada, pero sí es un tipo societario más al cual puede inscribirse, utilizar, digamos, para inscribirse cualquier
grupo de personas que deseen realizar una sociedad. ¿La SA dijo? La SAS, Sociedad Anónima Simplificada. Simplificada porque es más fácil la inscripción, no te piden tantos requisitos, es una forma de poder blanquear, digamos, empresas que puedan utilizar este método para inscribirse y llevar adelante la sociedad, porque la sociedad anónima, la unipersonal o la comandita por acciones tienen otros requisitos legales, digamos, como más complicados al momento de inscribirse. Por eso muchos eligen la SAS, porque es una de las más fáciles dentro de las sociedades anónimas para poder constituir. Por eso, como le digo, está fuera en una ley particular que le hemos visto ahí arriba, que la han nombrado junto a la ley de cooperativas. En la clasificación, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Desde el punto de vista de la responsabilidad de los socios. Ese es un elemento muy importante, ¿sí? Este elemento anterior fue desde el punto de vista de cómo estaba conformado el capital, ¿sí? En las sociedades de personas, el capital está conformado por partes de interés, ¿sí? Después tenemos las sociedades intermedias, o las mixtas se llama, son las sociedades que están, su capital no es parte de interés, sino que es cuotas. Se llaman cuotas partes en la sociedad de responsabilidad limitada. Y en las sociedades por acciones tenemos que son de capital, es decir, por acciones, ¿sí? Entonces, en la primera, parte de interés, en la segunda, cuotas partes, y en la tercera, acciones, ¿sí? Así se llama el capital de cada una de estas sociedades. Esa es una clasificación. Después tenemos la clasificación en función o desde el punto de vista de la responsabilidad de los socios, que yo le había explicado un poquito hace rato. ¿Qué tipos de responsabilidades podemos tener? La responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada. ¿Quiénes tienen este tipo de responsabilidad? Todos los socios de la sociedad colectiva, los socios comanditados de la sociedad en comandita simple y de la sociedad en comandita por acciones, y los socios capitalistas en la sociedad capital industria. ¿Qué quiere decir que su responsabilidad sea solidaria, subsidiaria y ilimitada? Que no solamente son responsables por el aporte que hayan realizado a la sociedad, sino con sus bienes personales o patrimoniales. Si la sociedad no llega a cubrir con el capital, con el aporte de cada uno de esos socios, todos los gastos, se tiene que hacer frente o pueden recurrir los acreedores, como yo le dije, a cobrarle a los socios. ¿Sí? Eso quiere decir responsabilidad solidaria, subsidiaria y ilimitada. Entonces, todos los socios de la sociedad colectiva y los socios comanditados, porque acuérdense, bueno, no sé si vieron un poquito, alguna vez habrán leído, en la sociedad en comandita simple y en comandita por acciones tienen dos tipos de socios. Tenemos los socios comanditados y los socios comanditarios. Los comanditarios sí tienen una responsabilidad que es limitada al aporte, ¿sí? Mientras que los comanditados tienen la misma responsabilidad que en la sociedad colectiva, es decir, solidaria, subsidiaria e ilimitada. Esa es una diferencia que ustedes van a encontrar en la sociedad en comandita simple y en la sociedad en comandita por acciones, que estas dos sociedades tienen dos tipos de socios, ¿sí? Socios comanditados y comanditarios. Los comanditados, ¿sí?, son aquellos que tienen ese tipo de responsabilidad ilimitada, mientras que los comanditarios se limitan al aporte realizado, ¿sí? Y los socios capitalistas, dice, de la sociedad de capital e industria, estos socios también tienen una responsabilidad solidaria, subsidiaria y ilimitada, ¿sí? Después tenemos la responsabilidad limitada, que tiene que ver con responsabilidad limitada ¿a qué? Al aporte que yo les decía, que ya son la mayoría de las sociedades, todos los socios de la SRL, los socios comanditarios de la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones, el socio industrial en la sociedad de capital industria, porque teníamos el
el socio capitalista es el que ponía el capital y el industrial el que realizaba el trabajo. Los socios industriales, como son los que llevan adelante el trabajo, ellos cobran con ganancias, ¿sí? Entonces, ellos van a responder hasta las ganancias que no hayan percibido, o sea, que no se les hayan pagado. Si le está debiendo a la sociedad ganancias, con esas ganancias supuestamente deberían hacer frente al pago a los acreedores en el caso que tengan que hacer efectiva la responsabilidad de ese tipo, ese socio, digamos, industrial. El socio capitalista pone todo el capital y por lo tanto a su vez también tiene que cubrir con su patrimonio personal. Después los socios de la sociedad anónima, de la SAU, que es la sociedad anónima unipersonal, y los socios de la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, todos ellos tienen responsabilidad limitada, al aporte que han realizado, ¿sí? Esto es lo que más o menos ustedes tienen que leer y tratar de interpretar y acordárselo, ¿sí? Quizá al principio lo estudien de memoria, pero después lo van a ir analizando a medida que vayamos leyendo los temas, se van a ir acordando, pero esta clasificación seguramente sí se las tomen en los múltiples choice, ¿sí? Entonces, hasta acá clasificamos según el capital de cada uno de los tipos societarios, capital por parte de interés, capital por cuota parte o capital por acciones. Analizamos desde el punto de vista de la responsabilidad de los socios, si los socios tienen una responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, o responsabilidad limitada. Y ahí empezamos a analizar un poquito todo lo que hemos visto anteriormente, lo empezamos a analizar sociedad por sociedad, ¿sí? La sociedad colectiva, el capital social, es, digamos, la participación social de los socios se representa por lo que se denomina partes de interés. Ese sería su capital social. En este tipo de sociedad lo relevante es las relaciones personales entre los socios. Por lo tanto, acá todos los socios, o sea, por eso se llama de personas, porque acá nos importan las relaciones entre los socios, cómo los socios llevan adelante esta sociedad, ¿sí? Cuál es el aporte que cada uno de ellos lleva, y todos llevan adelante o buscan llevar adelante la sociedad, ¿sí? Por lo tanto, ellos deben responder de manera solidaria, subsidiaria e ilimitada. El socio colectivo responde con estas tres responsabilidades. Ilimitada, cuando dijimos que solo hacen frente a la deuda, no solo hacen frente a la deuda con todos los bienes de la sociedad, o sea, su participación social, sino también con sus bienes personales o patrimoniales. Solidaria, que los socios responden por la totalidad de la deuda de la sociedad, o sea, yo puedo ir como acreedor y cobrarle un solo socio, que yo sé que es el más rentable, él se tiene que hacer cargo, porque es solidaria su responsabilidad, y él después se tiene que hacer cargo de reclamar a los demás socios que le den la proporción que corresponde en función de su participación. Y subsidiaria, dijimos que los acreedores, antes de ir, si bien sabemos que pueden ir ilimitadamente, es decir, al capital personal del socio, primero tienen que pasar a la instancia de los bienes de la sociedad. Hay muchos acreedores que directamente quieren ir y cobrarle al socio porque saben que ese socio es rentable y le puede pagar ahora, mientras que la sociedad tiene una burocracia, ¿sí? Tiene que seguir unos requisitos, irse a quiebra, analizar y verificar los créditos que cada uno de estos clientes, de estos acreedores, tienen con esta empresa, y lleva su tiempo. Pero bueno, la ley acá está diciendo subsidiariedad, ¿sí? El acreedor no puede ir primero a ejecutar al socio, primero ejecuta a la sociedad. Una vez que la sociedad pague todo y se quede sin nada, recién puedo ir a quitarle al socio o a pedirle al socio que se haga cargo por la otra parte, ¿sí? Administración, ¿cómo? ¿Quién puede administrar? En el caso de los socios colectivos, como todos los socios tienen responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, cualquiera de los socios puede llevar adelante la administración, es decir, llevar la gerencia, llevar
la empresa, digamos, la actividad de la empresa. Obviamente que tiene que estar estipulado en el contrato quién va a ser, ¿sí? Si yo quiero que sea un tercero, porque puede ser los mismos socios, cualquiera de los socios que lleve adelante la administración, que aquí no habría problema si no lo ponemos en el contrato, pero si queremos que sea un tercero, tiene que estar en el contrato, ¿sí? Quiero contratar a alguien, mi empresa, mi sociedad no quiere tener a ningún socio llevando adelante la administración, por lo tanto contratan a un tercero, ¿sí? Le pagan un sueldo. Eso es en cuanto a el capital, que dijimos que era parte de interés en la sociedad colectiva, la clase de socios, que tenían una responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, y en cuanto a la administración, quién lleva adelante la empresa, ¿sí? La gerencia de esa empresa, de esa sociedad. Otra de las sociedades de personas que ustedes tienen son las sociedades en comandita simple, en donde tiene el capital social, que también está representado, al igual que la colectiva, por parte de interés. Y acá teníamos, como dijimos, no todos los socios, como en la anterior, no solo todos los socios se llamaban socios colectivos. Acá no. Acá en la sociedad en comandita simple y en la de acciones, que vamos a ver más abajo, tenemos dos tipos de socios, el socio comanditado y el socio comanditario. Y ahí podemos ver la responsabilidad. El comanditado tiene la responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, como en las sociedades colectivas, y el comanditario tiene una responsabilidad que está limitada al aporte que se obligó él a aportar, el dinero que puso, su participación. En cuanto a la administración, tenemos el socio comanditario o un tercero. La administración, tenemos un socio comanditado o un tercero que se designe, al igual que en la colectiva. Son similares estos tipos porque siguen siendo, están dentro de la misma clasificación de por parte de interés. La sociedad de capital e industria, donde tenemos el capital social que está representado también por parte de interés, porque está dentro de la misma clasificación. Y acá tenemos dos tipos de socios, el socio capitalista y el socio industrial. El socio capitalista dijimos que la responsabilidad eran las tres, que ya conocemos como en la colectiva, ilimitada, solidaria y subsidiaria. Y el socio industrial solamente responde, como el socio industrial es el socio que trabaja, que no pone capital, va a responder con las ganancias que haya tenido la empresa que no se le hayan pagado todavía, se las retiene la sociedad para pagar a los terceros, ¿sí? Esa sería su responsabilidad. La administración, cualquiera de los socios la puede llevar adelante, ¿sí? Ahora sí ya pasamos a las sociedades mixtas, ¿sí? Hasta ahora las tres anteriores eran el capital era parte de interés, eran sociedades de personas, ¿sí? Ahora vamos a analizar la sociedad de responsabilidad limitada. Como dice la palabra, ya dice responsabilidad limitada. El capital social está dividido por cuotas sociales o cuotas partes, se llaman, de igual valor cada una de esas cuotas, que siempre tiene que ser desde 10 pesos o múltiplos de 10. La responsabilidad de los socios es limitada a lo que ellos hayan integrado en las cuotas que suscribieron o adquirieron. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo suscribir que integrar. Yo cuando suscribo prometo que voy a aportar 100.000 pesos, pero al momento de integrar solo integré 10.000, ¿sí? ¿Y qué estoy debiendo? 90.000 pesos, ¿sí? Eso tiene que ver con el tema. No es lo mismo suscribir yo me obligo a poner 100.000 pesos, pero solo integré 10.000, ¿sí? O 20.000 en función de lo que establece la normativa. La administración, a cargo de uno o más gerentes, acá sí se llaman gerentes los administradores de las SRL, los que llevan la actividad de la empresa, y pueden ser socios o no, ¿sí? Acá también lo mismo. Se puede elegir a un socio o
a encargarle a un tercero que lleve adelante esa administración. Acá sí tenemos como un número máximo de socios en lo que es la SRL, 50 socios como mucho, tiene que tener este tipo de sociedad, si no ya se tiene que constituir como sociedad anónima. La sociedad anónima, tenemos que el capital social está representado por acciones de igual valor, pero acá ya no se llaman cuotas sociales, se llaman acciones. Responsabilidad de los socios, también limitada a la integración de las acciones que ellos se obligaron a aportar, ¿sí? Que suscribieron. Y dentro del órgano de administración o de dirección, a cargo del directorio, porque acá ya no se llama gerencia, la SRL la llamamos gerencia, en la sociedad anónima se llama directorio, ¿sí? El órgano de administración, y que puede estar compuesta por uno o más directores. Obviamente que estos directores son elegidos por la Asamblea de Accionistas, que dijimos que era el órgano volitivo, el órgano de gobierno. Ellos, la Asamblea de Accionistas, es la encargada de designar o revocar a los directores en el caso de que existe un mal desempeño, los pueden echar, ¿sí? Y sustituir por otro director. El director puede ser accionista, o sea, socio o no, y tiene a su cargo dos funciones, ¿sí? La interna, que es administrar la sociedad, llevar adelante la actividad, ¿sí? Es el eslabón más importante porque es el órgano que toma decisiones y en función, obviamente, de las metas y los objetivos planteados por la Asamblea de Accionistas, pero es el que lleva adelante toda la actividad de la empresa, ¿sí? Es el que obviamente al final de su administración podemos ver si a la empresa le fue bien o le fue mal por las decisiones que tomó este director. Y externa es la representación. Representa a la sociedad, el presidente del directorio, ante terceros. Si yo como sociedad quiero ir y solicitar un préstamo en el banco, ¿quién va? Va el representante de la sociedad, que es el presidente del directorio, ¿sí? Es el que representa a la sociedad en cualquier reunión, con cualquier cliente, acreedor, ¿sí? Va y pone la cara, no van los socios todos juntos, porque para eso le delegan esta función de representación al directorio. Después tenemos la sociedad anónima, el órgano, ¿sí? Que es lo que dijimos recién. La sociedad es muy completa, la anónima, tiene 3 órganos. El órgano de gobierno, que es la asamblea de accionistas que dijimos. La asamblea es una reunión donde se juntan todos los accionistas, se convocan, es obligatorio que se junten, ¿sí? Por lo menos para las asambleas ordinarias, una vez al año. Dice que se tiene que convocar según lo que establece la ley y los estatutos. ¿Para qué? Para poder reunir, para poder tratar sobre temas importantes, ¿sí? Generalmente lo que hace el directorio cuando necesita tomar una decisión que es trascendental, que es importante y requiere que esta decisión sea de los accionistas, lo que hace es convoca a todos a los accionistas a una reunión y se votan dentro de un orden del día, o sea, ya el directorio llamando una orden del día y dice, se van a tratar todos estos temas, necesito que estén presentes todos los accionistas. Se presentan todos los accionistas, se analiza que haya un quórum para poder sesionar, un porcentaje, digamos, de la participación o capital, que generalmente las 3/4 partes del capital social tienen que estar presentes, se sesiona y una vez que se van analizando todos los puntos de eso, se va votando, ¿sí? Y de esa votación surge lo que es la voluntad social, que es lo que se va a hacer, ¿sí? En esa sociedad en función de que se cumplió con esto de la decisión que toma el órgano de volitivo de gobierno. Por eso es que acá dice que la Asamblea de Accionistas manifiesta la voluntad social. ¿Se hace esto o no se hace? ¿Sí? Es un órgano esencial porque sus funciones no las podemos delegar. Yo no puedo delegar la función de que el directorio decida todo. El directorio decide en función de su administración, pero cumpliendo con mis lineamientos.
las decisiones importantes y trascendentales las toman los dueños de la sociedad, que son los socios. Por lo tanto, yo no le puedo delegar esa función al directorio, porque la empresa siempre corre riesgo de poder, que este director lleve una mala administración y los socios no se den cuenta hasta que la empresa esté en quiebra, ¿sí? Tiene autonomía limitada, ya que sus resoluciones no pueden salirse de la fijada en el orden del día. Si en el orden del día el directorio dijo que se iban a tratar 3 temas, se tratan esos 3 temas y no se puede tratar otra cosa. ¿Por qué? Porque esa es la autonomía limitada que tiene la asamblea, ¿sí? Sociedad anónima, ahora vemos los tipos de asambleas. Dijimos que teníamos 2, la asamblea ordinaria y la asamblea extraordinaria. La asamblea ordinaria trata temas muy importantes, como por ejemplo la aprobación de los estados contables todos los años, que los presenta el directorio, designa y remueve directores y síndicos, aumentos del capital, ¿sí? Hasta el quíntuplo, y otro tipo de decisiones que ya las van a ver ustedes cuando estén en 4º año, cuando estudien bien, pero las más importantes son estos: aprobar los estados contables y designar o remover a directores y síndicos. Los síndicos son, los directores dijimos que son los miembros del organismo de administración, mientras que los síndicos son del organismo de fiscalización, del órgano de fiscalización. La asamblea extraordinaria, en cambio, trata ya temas no tan importantes. La asamblea ordinaria, por una vez al año en el ejercicio económico, se tiene que juntar, mientras que la extraordinaria se puede juntar más de una vez al año, por ejemplo, para modificar el estatuto. Quiero modificar el estatuto porque había puesto el domicilio y de repente me cambié de domicilio, ahora lo tengo que modificar. O quiero modificar o incorporar otra actividad, entonces tengo que modificarlo en la parte del objeto, ¿sí? O se cumplió la fecha de duración, entonces tengo que modificarlo, como había dicho, para extender el plazo de duración de la sociedad. La disminución o reducción del capital o reintegro del capital también se trata, ¿sí? Son situaciones que se pueden dar como más comunes y más repetitivas y requieren, digamos, que se junte la asamblea rápido, ¿sí? Sociedad anónima, ahora vemos los órganos de control o de fiscalización. Recién vimos lo que es el órgano de administración, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es el órgano de fiscalización, que lo que yo dije que se llamaba era sindicatura. Puede estar formado por un solo síndico, que acá sí, para ser síndico, me obligan a que sea abogado o contador, ¿sí? Que es importante, digamos, que cumplan con ese requisito. Y puede existir más de un síndico, ya depende del tipo y la envergadura de sociedad. Si es muy grande, el órgano de control de una persona queda muy limitado, entonces se requieren más personas que lleven adelante el control, entonces ya se llama comisión fiscalizadora. Y ellos van a tomar las decisiones, digamos, en conjunto, todos los que llevan adelante el control, ¿sí? Y tenemos también el Consejo de Vigilancia, en donde la sindicatura dijimos que está formado por un síndico, que puede ser abogado o contador, solo abogado o contador, y puede también haber más de un solo síndico, ¿sí? Pero el Consejo de Vigilancia, en cambio, no tiene esta limitante de que sea un contador o sea un abogado, sino que acá, primero, que para que exista el Consejo de Vigilancia tiene que estar previsto en el estatuto, porque el Consejo de Vigilancia está compuesto por socios, ¿sí? De 3 a 15 socios designados por la asamblea para controlar. O sea, en vez de tener, hay algunas sociedades que tienen las dos, sindicatura y consejo de vigilancia, o sea, tienen el consejo de vigilancia, que son un conjunto de socios que, digamos, integran esta comisión para controlar la administración llevada a cabo por este director. Realiza todos los controles, ¿sí? Y puede realizarle también consultas a los que saben, que son los que tienen algún título como abogado y contador sobre temas legales o contables, económicos, y ellos no tienen mucha idea, pero ellos sí llevan adelante como un control. No es obligatorio tener consejo de vigilancia,
podemos tener, como le dije, consejo de vigilancia o sindicatura, o solo tener uno de los dos, ¿sí? Pero para que exista consejo de vigilancia, en el estatuto tiene que decir que existe este órgano y que va a estar compuesto por socios, ¿sí? Tenemos las atribuciones y deberes de estos órganos. Más que nada es fiscalizar, ¿sí? Tienen que fiscalizar todo lo que tiene que ver con la administración o la gestión del directorio, ¿sí? Tienen que examinar los libros y documentos, como dice acá, lo que es la contabilidad. Pueden asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del directorio para poder controlar qué es lo que están haciendo en el directorio, porque las reuniones del directorio son para tomar decisiones, entonces nosotros queremos o podemos estar presentes como consejo de vigilancia o sindicatura para poder ver qué decisiones se están tomando dentro de este órgano de administración. Pero más que nada fiscalizan, ¿sí?, la gestión, toda la administración de la sociedad, examinan constantemente la contabilidad, los libros, los documentos, para ver que la administración, el directorio esté realizando correctamente sus funciones, que no esté sacando dinero, que no se estén viciando ninguna información, ni que se esté manipulando información para robar, que hay muchos órganos del directorio que quiebran empresas, como le digo. ¿Por qué? Porque no existen organismos de control que pueden ver qué es lo que está haciendo este órgano de administración, ¿sí? Entonces, de esta forma es como que, si bien le dan la potestad al directorio de poder administrar la sociedad y llevar adelante toda la gestión, pero andan por detrás controlando que lo hagan todo en función de lo legal, que cumplan con la legalidad, ¿sí?, que cumplan además con las directivas del órgano de gobierno que es la asamblea, ¿sí? La sociedad anónima unipersonal que tenemos acá está compuesta por capital social, que está representado por acciones de igual valor, ¿sí? Al igual, digamos, son acciones, al igual que en todas las sociedades anónimas son acciones, y dentro de la responsabilidad del socio tienen la responsabilidad que también es limitada, digamos, a la integración de las acciones que se suscriben. ¿Cuál es la ventaja acá de poder constituir una sociedad anónima unipersonal? Permite que cualquier persona pueda separar una parte de su patrimonio para dedicarlo a una actividad comercial, sin que los riesgos de esa actividad comercial afecten su patrimonio, ¿sí? Porque su responsabilidad quedaría limitada, como dice, a esa porción que él llevó, ¿sí?, a esa sociedad. Hay generalmente otros que constituyen alguna empresa. Si lo hacen mediante otro tipo societario, estarían en riesgo de que cubran no solamente con la participación, digamos, en función del aporte, sino que también con sus bienes personales. Entonces no les conviene que vayan en contra de esos bienes. Obviamente, si bien como tiene sus ventajas, la desventaja es los requisitos que le solicitan para poder constituirse, ¿sí? Como por ejemplo poner todo el capital de una sola vez, ¿sí? Después tenemos la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. También el capital está representado por acciones, y dentro de la clase de socios significa participación estatal mayoritaria porque dentro de los socios de esa sociedad anónima existe un socio del Estado, ya sea el Estado nacional, provincial, municipal o algún organismo estatal es socia de esta sociedad anónima, ¿sí? Y la participación estatal de ese Estado es mayor a la de los otros socios privados, ¿sí? Es decir, el Estado tiene más del 51% de participación, ¿sí? Más del 50%, o sea, ya el 51% de participación en el capital, eso ya le genera la voluntad a este Estado, ¿sí? En las asambleas, en las decisiones, ya tiene la voluntad social porque tiene mayor participación. Y acuérdense que las decisiones se toman en función de la participación en el capital que generaron cada uno de los socios. Y después tenemos, bueno, el socio del Estado y el socio particular. Y en cuanto a la responsabilidad de los socios,
también va a ser limitada a la integración de las acciones que ellos hayan suscrito, ¿sí? Prácticamente es lo mismo en todas las sociedades anónimas, simplemente que va cambiando, por ejemplo, en este caso, en la participación estatal mayoritaria, que ya tiene dos socios, no solo los socios particulares, privados, sino que el Estado, ¿sí? El Estado tiene mayor participación. Después el capital y la responsabilidad sigue siendo la misma en todas las sociedades anónimas. La sociedad en comandita por acciones, yo les dije que al igual que la comandita simple que la habíamos visto al principio en las sociedades de personas, tenemos dos tipos de socios. Por lo tanto, vamos a tener dos tipos de capital, ¿sí? El capital por parte de interés de los socios comanditados y el capital en acciones del socio comanditario. El socio comanditado, la responsabilidad va a ser en función del capital aportado. Si ellos aportaron partes de interés, tienen una responsabilidad ilimitaria, solidaria y subsidiaria. Mientras que los socios comanditarios que realizaron aportes en acciones, su responsabilidad va a ser limitada al aporte de esas acciones que ellos se obligaron, ¿sí? En cuanto a la administración, acá, acuérdense, ¿quién llevaría adelante para ustedes la administración de una sociedad? ¿Qué socio creen ustedes? Acá en este caso tenemos dos socios, el comanditado y el comanditario. Uno es responsable hasta lo que aportó y el otro es responsable con todo patrimonio aportado y personal. ¿Quién creen ustedes que debería ser el que administra? ¿Quién tiene más riesgo de perder todo el capital? ¿Alguien que se anime? ¿El comanditado, profe? Así es. Imagínense, son dos socios, uno limitado al aporte y el otro no. Entonces ustedes fíjense, ¿quién es el que tiene más probabilidades de perder todo el comanditado? Entonces el que tiene que administrar la sociedad, el que la lleva adelante, va a ser el socio comanditado. O puede ser un tercero puesto por este socio comanditado o por la sociedad, ¿sí? Pero en principio tienen prioridad en la administración los comanditados, que son los que tienen más riesgos de perder el capital en el caso que a la sociedad le vaya mal, ¿sí? Y después acá tienen un cuadrito que ustedes pueden llenar una vez que vuelvan a leer. Yo les recomiendo, chicos, por favor, lean de nuevo. Miren que yo les dividí las clases en dos y la parte de sociedad era muy larga, entonces yo quería que la vayamos leyendo despacito y les vaya explicando despacio, pero aún así pueden haberle quedado dudas, entonces es importante que ustedes vuelvan a leer, ¿sí? A los que les falte el PDF, por favor, le piden a los chicos del centro de estudiantes, ahí puse el número de voz universitaria, para que le pidan a los chicos que le manden el material, todas las filminas. Esta que hemos visto ahora es la unidad 2, la segunda parte de la parte de sociedades. Les recomiendo que la lean, léanla, vean videos, en YouTube tienen videos explicativos también de los tipos societarios. Yo traté de ser bien práctica y de explicarles con mis mejores palabras, con ejemplos, para que ustedes puedan entender, pero es importante que ustedes lo vuelvan a leer y si tienen dudas, ¿sí? Ya se las puedan sacar en la clase que viene y puedan hacer este cuadrito a modo de repaso sobre las características de cada uno, lo puedan ir llenando, terminen de estudiar y vayan viendo y lo van llenando. En las distintas sociedades, ¿qué es lo que le van a preguntar? El capital social, las clases de socios, qué responsabilidad tiene cada uno y el órgano de administración, quién lo puede llevar adelante. Y si tienen alguna observación, en el caso, por ejemplo, de una sociedad anónima, las que tienen participación estatal mayoritaria, pueden poner que el 51% de los votos tiene el Estado. O en la sociedad anónima unipersonal que habíamos visto, era similar a las otras sociedades anónimas, nada más que los aportes se tenían que realizar en el momento, ¿sí? Tenían que poner todo el capital. Cosas así, observaciones o diferencias que ustedes noten, las pueden anotar en el costado
Entonces es una forma de que cuando vayan a repasar ya lean el cuadrito y no tengan que leer todo de nuevo, ¿sí? Simplemente estudian del cuadro. Está bueno, esto lo incorporaron el año pasado, de agregar este cuadrito, porque así es más fácil estudiarlo una vez que ustedes lo llenan, ¿sí? Es mucho más gráfico y más fácil, digamos, de poder repasar. Bueno, no sé si habrán muchos chicos nuevos que se hayan incorporado. Yo me llamo Maricel, soy la actual presidenta del Centro de Estudiantes de Voz Universitaria. Estamos dando clases de apoyo. La semana que viene ya se normalizaría. Esta semana en realidad ya se normalizarían los horarios. Tuvimos con unos inconvenientes. Moni y Noé tuvieron problemas familiares que no han podido dar clases. La semana pasada no se dio clase el jueves, que daba Moni a la mañana y a la tarde. Y bueno, Noé que no pudo dar hoy, perdón, a la mañana. Pero bueno, ya vamos a normalizarlos esta semana. Los horarios de las clases de apoyo son los lunes, miércoles y jueves para contabilidad, de 10 a 12 a la mañana y de 5 a 7 por la tarde, lunes, miércoles y jueves, contabilidad. 10 a 12 de 17 a 19 horas. Y de matemática tienen los martes y viernes a la mañana de 10 a 12 y a la tarde de 7 a 9 de la noche que da Gaby, ¿sí? A la mañana da Franco. Esos serían los horarios de las clases de apoyo. Bueno, comentarles, digamos, que vamos a ir despacito con las clases. La clase que viene, la Noe va a dar la unidad 2, ella va a ir un poquitito más atrasada por no haber tenido una clase, pero aprovechen los que tengan dudas o los que se hayan incorporado hoy, que estén atrasados, digamos, únanse en la clase del miércoles a la mañana para poder ver los temas que no vieron y continúan conmigo con los temas que vamos a seguir. Acuérdense que si tienen dudas, chicos, nos pueden consultar. Nosotros no somos docentes que nos vamos a enojar, lo vamos a retar, ni nada. Al contrario, a mí me gusta que las clases sean más didácticas, que no haga yo sola el monólogo. Yo sé que ahora entiendo que hoy sí fue una clase especial en donde todos los temas quizás ustedes no escucharon nada nunca, no entienden. Entonces, es una forma, digamos, de yo hoy dar un monólogo porque lo tengo que explicar todo, pero para la próxima clase capaz que a ustedes ya les surjan dudas y podamos ir charlando. A mí me gusta que las clases las hagamos como más didácticas, para que conversemos, que si tienen dudas me pregunten, ¿sí? Me puedan dar ustedes ejemplos, ¿sí? Y bueno, pedirles que por favor muestren sus caritas, ¿sí? Silencian el micrófono, es para que sí no haya ruido de fondo, pero yo sí lo que les pido es que muestren las caras en la medida que puedan. Algunos por ahí están en la calle o van con auriculares, es entendible, pero para los que estén en su casa, tranquilos, silencian el micrófono y pueden poner la camarita para que yo los pueda ir conociendo, ubicando a ustedes. Sería más fácil, digamos, poder reconocerlos después, ¿sí? Bueno, creo que eso es todo lo que tenía más o menos que decirles. La clase de mañana, la de la mañana sí se repite a la tarde. El tema es que tuvimos el inconveniente con Noé, que no pudo dar la clase, así que ella va a ir un poquitito atrasada. Yo voy a continuar la clase que viene, me gustaría que me hagan consulta de esto y ya continuaríamos con la unidad 3. De todos modos, cuando terminemos las unidades vamos a hacer un repaso nuevamente de todo. Ustedes ya tienen el material, está bastante entendible, lo pueden ir leyendo y si tienen dudas sobre las unidades, las podemos ir charlando todas las clases, ¿sí? La idea es que ustedes vayan leyendo desde su casa también si por ahí se les complica y no pudieron ingresar hoy o no pudieron ingresar con Noé, para que no pase toda una semana sin ver ningún tema, vayan leyendo ustedes el material y cuando nos juntemos, si tienen alguna duda, me van consultando para que no se atrasen, ¿sí?
Bueno, después me quería avisar que se sumó la clase de Clara. Ah, los lunes y miércoles ya se sumó la clase de Clarita, no avisó ella por el grupo. Perfecto. De 15 a 17 horas de matemáticas, perfecto. ¿Sí? Tienen más clases. Las de matemática tenemos más días por lo mismo que son temas muy complicados, son difíciles, esto es más teórico, quizás más entendible. Así que, bueno, muchas gracias porque me gusta, a mí me encanta explicar, me gusta mucho esto de la docencia, de hecho en algún momento deseo ser docente, mientras tanto doy clases de apoyo, así que me parece perfecto que entiendan mis clases, y bueno, si tienen dudas ya saben chicos, sí, lo vamos charlando. Nos vemos entonces el miércoles a las 5 de la tarde, ¿sí? Vayan leyendo, porfa, lean lo que hemos leído hoy, es mucho, yo sé que es tedioso, es feo, pero bueno, si lo vuelven a leer y tienen alguna duda, nos sacamos la duda el miércoles antes de comenzar, y una vez que terminemos con el repaso de esta unidad 2, recién pasamos a la unidad 3, que ya empezamos a analizar algunos conceptos ya más contables en cuanto a conceptos de activo, pasivos, recursos, fuentes, ¿sí? Que son temas un poco más contables, ¿sí? Bueno, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Algo más que quieran decir? Ya se han ido un montón porque comencé con 40 y ya hay 26. Hay varios que se aburrieron, parece. Que es muy aburrida esta clase, yo lo entiendo, por eso traté de ir despacito. Todo bien entonces. Bueno, chicos, les mando un beso grande y nos vemos el miércoles. Así es, muy bien a estudiar, esa es